Me llamo Maritza. Tengo 29 años y según los médicos, debería estar muerta. O al menos, eso es lo que mi familia ha estado esperando con impaciencia durante las últimas 72 horas. Dicen que cuando una persona cae en coma, el mundo exterior se apaga como si alguien bajara el interruptor de una habitación. Dicen que es un sueño profundo, un océano negro y silencioso donde no existe el dolor ni la conciencia. Eso es una mentira absoluta. O quizás Dios decidió castigarme de la manera más cruel posible, paralizó mi cuerpo. Me cosió los párpados con un hilo invisible, pero dejó mi oído completamente intacto. Afilado como la hoja de una navaja, listo para escuchar cómo las personas que comparten mi sangre me despedazaban viva mientras creían que yo ya no estaba allí. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera relleno de plomo fundido, hundiéndose cada vez más en el colchón rígido de la cama de hospital. El olor a antiséptico barato y cloro me quemaba las fosas nasales, una mezcla agria que se pegaba a la garganta. Pero había otro olor, uno que reconocería en cualquier parte, incluso al borde de la muerte. Era una mezcla empalagosa de vainilla sintética y jazmín. El perfume de Cynthia, mi hermana mayor. Siempre se ponía demasiado, como si intentara cubrir la podredumbre de su personalidad con capas de fragancia de tienda departamental. Quería abrir los ojos. Quería gritarles que estaba allí, que mi cerebro funcionaba, que sentía cada punzada de dolor en mis costillas rotas tras el accidente de coche. Pero no podía. Estaba atrapada en la oscuridad de mi propio cráneo, obligada a ser la audiencia cautiva de una obra de teatro familiar grotesca. A mi derecha, el monitor cardíaco marcaba el ritmo de mi existencia. Un pitido constante, mecánico, frío. Bip. 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 Era el único sonido que me recordaba que mi corazón seguía latiendo, aunque a nadie en esa habitación pareciera importarle. ¡Ay, Dios mío! ¿85 pesos la hora por este estacionamiento? La voz de mi madre, Lourdes, rompió el ritmo hipnótico del monitor. No había angustia en su tono. No había miedo por la hija que yacía inmóvil con tubos en la garganta. Solo había esa queja nasal y eterna que ella reservaba para cualquier gasto que no fuera para ella misma. Gustavo, ¿me estás escuchando? Si esta niña sigue aquí tirada toda la semana, nos vamos a ir a la quiebra solo pagando el ballet parking. Bájale a la voz, Lourdes, respondió mi padre, Gustavo, con ese tono débil y arrastrado que siempre usaba. Era un hombre que había aprendido hace 30 años que la única forma de sobrevivir en esa casa era haciéndose invisible. La niña acaba de salir de cirugía. No es momento de hablar de dinero. No te hagas el santo conmigo, Gustavo, replicó mi madre. Escuché el sonido inconfundible de sus tacones golpeando el piso de linóleo mientras caminaba de un lado a otro. Probablemente estaba revisando su maquillaje en el espejo del baño. El doctor dijo que su estado es 50-50. 50% de que despierte y 50% de que, bueno, ya sabes. ¿Y si ella se va, quién va a pagar la hipoteca de la casa este mes? ¿Quién va a pagar el mínimo de la tarjeta de crédito de Cynthia? ¿Tú? Porque con tu pensión no nos alcanza ni para las galletas. Un silencio espeso cubrió la habitación, pero no duró mucho. Fue roto por un suspiro dramático, casi teatral, que sentí justo al lado de mi oído izquierdo. Cynthia. Podía sentir su calor corporal demasiado cerca. No estaba allí para besarme la frente. No estaba allí para rezar. Mamá, deja de estresarte por el dinero, dijo Cynthia. Su voz era suave, dulce como la miel envenenada, un tono que yo conocía demasiado bien. Era el tono que usaba cuando quería algo. Si Maritza no la libra, legalmente todo pasa a ustedes. Son los herederos directos. Y ya lo hablamos, ¿verdad? El penthouse de Santa Fe será para mí. El penthouse. Esas dos palabras golpearon mi pecho con más fuerza que el volante del coche durante el accidente. Mi departamento en Santa Fe. No era solo un inmueble de lujo con vista a los rascacielos de la Ciudad de México. Era mi santuario. Era el resultado de 10 años de trabajar 14 horas diarias como arquitecta de interiores, de comer atún en lata en la oficina mientras mis amigos se iban de fiesta,
de ahorrar cada centavo para poder escapar de esa casa tóxica en la que crecí. Era mi libertad. Y ahora, mientras mi cuerpo luchaba por respirar, ellos ya se lo estaban repartiendo como buitres sobre un cadáver caliente. Ya vi el catálogo de muebles nuevos, continuó Cynthia, su voz llena de una emoción vibrante que me revolvió el estómago. Voy a quitar todas esas cortinas grises horribles que puso ella. Maritza tiene un gusto tan, de oficina. Tan aburrido. Yo le voy a dar vida a ese lugar. Me merezco un lugar así, mamá. Mis seguidores en Instagram necesitan ver que tengo estilo de vida. Claro que sí, mi amor, dijo mi madre, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Esa sonrisa indulgente que nunca, jamás, había dirigido hacia mí. Tú naciste para brillar, Cynthia. Ese departamento te va a quedar divino. Maritza, bueno, ella siempre fue más simple. Nunca supo disfrutar lo que tenía. La ira comenzó a hervir en mis venas, caliente como lava. Esa sensación de injusticia activó un recuerdo, una cicatriz, antigua que mi mente proyectó con una claridad dolorosa en la pantalla negra de mis párpados. Viajé 10 años atrás. Tenía 18 años. Estaba en la cocina de nuestra vieja casa, con un papel arrugado en la mano. Era mi carta de aceptación para la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Había corrido todo el camino desde el cibercafé, con el corazón explotando de alegría. Me aceptaron, había gritado, poniendo la carta sobre la mesa donde mi madre estaba limándose las uñas. Y me dieron una beca del 40%. Solo necesito que me ayuden con la inscripción inicial y los materiales del primer semestre. Mi madre ni siquiera levantó la vista de sus uñas. Solo sopló el polvo de la lima y dijo, «Ay, Maritza, ¿arquitectura? Eso es carrera de hombres y de gente rica. No tenemos dinero para esas tonterías. Además, ¿para qué? Si te vas a terminar casando y teniendo hijos». Pero tengo ahorros, dijo mi padre tímidamente. Podríamos usar el fondo de emergencias. No. Mi madre golpeó la mesa. Ese dinero ya tiene destino. Cynthia lo necesita. 2 días después, entendí. Cynthia, que entonces tenía 21 años, llegó a casa con la nariz vendada y los pómulos hinchados. Se había operado. 60.000 pesos. Todo el ahorro familiar se había ido en la cara de mi hermana. Es una inversión, había dicho mi madre, acariciando el cabello de Cynthia mientras yo miraba desde la puerta, con mi carta de aceptación arrugada en el puño. Cynthia va a ser modelo. Necesita ser perfecta. Tú, Maritza, eres lista. Ya verás cómo te las arreglas. Ponte a trabajar de cajera o algo. Esa noche cené arroz frío sola en mi cuarto, escuchando cómo celebraban la nueva nariz de Cynthia con pizza en la sala. Ese frío, esa hambre, esa sensación de ser la hija de segunda clase, la invisible, la proveedora de recursos para la hija dorada, todo eso volvió a mí en la cama del hospital. Regresé al presente. El pitido del monitor seguía allí. Bip. Bip, voy a bajar a la cafetería, dijo mi madre. Tengo hambre y aquí huele a enfermo. Gustavo, vámonos. Sí, vamos, dijo mi padre. Escuché la puerta abrirse y cerrarse. Clic, el silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era pesado. Denso. Porque Cynthia no se había ido. Seguía allí, sentada a mi lado. Sentí el colchón hundirse ligeramente. Cynthia se inclinó sobre mí. Su respiración olía a chicle de menta y café rancio. «¿Sabes, Maritza?», susurró. Ya no usaba su voz de niña buena. Ahora su voz era áspera, llena de un rencor antiguo y podrido. Siempre odié cómo me mirabas. Esa mirada de superioridad. Ay, yo soy la arquitecta, ay, yo tengo mi propia empresa. Te crees mejor que yo, ¿verdad? Sus dedos, fríos y huesudos, tocaron mi muñeca izquierda. Allí llevaba mi reloj Cartier. Un regalo que me hice a mí misma cuando cerré mi primer contrato millonario. ¿Te crees que por tener dinero eres mejor? Continuó y sentí cómo desabrochaba la correa del reloj.
Tú solo tuviste suerte. Yo soy la que tiene el talento. Yo soy la que debería vivir en ese penthouse, no tú. Tú eres una rata de biblioteca aburrida. Cynthia se deslizó el reloj de mi muñeca. Sentí el vacío frío en mi piel. Se lo puso en su propia muñeca. Escuché el clic del cierre metálico. Me queda mejor a mí, dijo, y pude imaginarla admirándose el brazo. Considéralo un anticipo de la herencia. Luego, se puso de pie. Pero no se alejó. Caminó hacia la cabecera de la cama. ¿Hacia dónde estaban las máquinas? Mi corazón, traicionero y asustado, empezó a latir más rápido. El monitor lo delató. Uy, tranquila hermanita, se burló Cynthia. Estás muy alterada. Necesitas descansar. Descansar en serio. Dejar de ser una carga. Hubo un sonido de plástico rozando contra plástico. Sus manos estaban en el panel de control. Si te mueres hoy, susurró, tan bajo que apenas fue un soplo de aire en mi oído, mamá y papá estarán tristes un mes, pero luego se les pasará cuando los lleve a vivir al penthouse. Todo será mejor sin ti. Siempre has sido un estorbo, Maritza. Siempre haciéndome quedar mal con tus logros. Sentí sus dedos agarrar el cable principal. El cable que alimentaba el monitor y el respirador de asistencia. Adiós, Maritza. No te preocupes, voy a llorar muy bonito en tu funeral. Me voy a poner ese vestido negro de encaje que te robé la Navidad pasada. Y entonces, tiró. Sentí el tirón físico en los sensores pegados a mi pecho. El sonido rítmico del monitor se detuvo. El zumbido reconfortante del respirador se apagó. De repente, el silencio fue absoluto. Mis pulmones, que dependían de la presión del aire para expandirse completamente debido a las costillas rotas, se sintieron vacíos. El pánico, un terror primario y helado, inundó mi cerebro. ¿Me estaba matando? ¿Realmente mi propia hermana me estaba matando por un departamento? Pero el silencio duró apenas 2 segundos. Una alarma estridente, aguda y ensordecedora estalló en la habitación. Era el sonido de emergencia, el grito de las máquinas advirtiendo que la vida se estaba desconectando. ¡Mierda!, chilló Cynthia. Su voz ya no era fría, era puro pánico. ¡Cállate! ¡Cállate! Escuché cómo golpeaba la máquina con las manos, intentando detener el ruido. ¿Por qué suena tan fuerte?, gritó, histérica. La puerta de la habitación se abrió de golpe. No se abrió, se estrelló contra la pared. ¡Pum! Aléjese de la paciente. La voz no era de mi madre. Era una voz firme, autoritaria, cargada de una furia profesional. Pasos rápidos se acercaron a la cama. Sentí unas manos expertas empujando a Cynthia lejos. Yo no hice nada, gritó Cynthia, con la voz quebrada. Se soltó solo. Estaba intentando arreglarlo. No me mienta. La enfermera estaba trabajando frenéticamente sobre mí. Sentí cómo volvía a conectar el cable. El zumbido del respirador regresó, llenando mis pulmones de oxígeno bendito. La alarma estridente cesó, reemplazada por el bip, 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 acelerado de mi corazón aterrorizado. La vi por el cristal del pasillo. La vi forcejear con el cable y arrancarlo. «Está loca», chilló Cynthia. «Usted está ciega. Soy su hermana. ¿Cómo cree que le haría daño?» «Seguridad», gritó la enfermera hacia el pasillo. «Código azul en la habitación 302. Llamen a la policía». «¿Policía?» La palabra salió de la boca de Cynthia como un graznido. «No, no, no. Es un malentendido». En ese momento, mis padres entraron corriendo. «¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido?», gritó mi madre. «Mamá». Cynthia corrió hacia ella, sollozando. «Esta enfermera me atacó. Dice que quise matar a Maritza. Yo solo quería acomodarle la almohada». «¿Qué?». Mi madre se volvió hacia la enfermera como una leona defendiendo a su cachorro.
¿Cómo se atreve? ¿Sabe quiénes somos? Voy a hacer que la despidan. ¿Mi hija es incapaz de hacer algo así? Señora, su hija desconectó el soporte vital, dijo la enfermera, sin retroceder ni un centímetro. Su voz era hielo puro. Y si no me hubiera dado cuenta, su otra hija estaría muerta en 2 minutos. Eso es intento de homicidio aquí y en China. La habitación era un caos de gritos, acusaciones y llantos falsos. Y en medio de ese torbellino, algo dentro de mí se rompió. No fue un hueso. Fue el último hilo de esperanza que tenía de que mi familia me amara. Se rompió y en su lugar nació una claridad fría y cristalina. Con un esfuerzo que sentí como si estuviera levantando un edificio, moví mis párpados. Pesaban toneladas. Pero la furia es un combustible poderoso. Mucho más poderoso que la tristeza. Abrí los ojos. La luz fluorescente del techo me quemó las retinas, pero no parpadeé. Giré la cabeza lentamente, milímetro a milímetro, ignorando el dolor punzante en mi cuello. Vi a la enfermera, una mujer robusta con uniforme azul, parada como un escudo entre yo y ellos. Vi a mi madre abrazando a Cynthia, acariciándole el pelo, consolando a la asesina. Vi a mi padre en la esquina, mordiéndose las uñas, mirando al suelo. Y entonces, Cynthia levantó la vista y me vio. Sus ojos se abrieron como platos. Se quedó congelada, con las lágrimas de cocodrilo secándose instantáneamente en sus mejillas. El color desapareció de su rostro. Nuestras miradas se cruzaron. Ella esperaba ver miedo. Esperaba ver confusión. Pero lo que vio en mis ojos fue algo que nunca antes había visto en su hermana menor, la ratita de biblioteca. Vio una promesa. Vas a pagar por esto, decían mis ojos. Vas a pagar cada centavo, cada lágrima y cada segundo de dolor. Y voy a empezar quitándote lo único que realmente amas. La llegada de la policía fue menos espectacular de lo que uno ve en las películas, pero mucho más tensa. 2 oficiales, un hombre y una mujer, entraron en la habitación con paso pesado, sus radios emitiendo estática y voces ininteligibles. El aire en el cuarto se podía cortar con un cuchillo. Buenas tardes. Recibimos un reporte de agresión y manipulación de equipo médico, dijo el oficial masculino, sacando una libreta pequeña. ¿Quién es la enfermera a cargo? Soy yo, dijo Yolanda. Ahora que la veía bien, noté que su gafete decía Yolanda Solís, jefa de enfermería. Su postura seguía siendo rígida, defensiva. Yo hice la llamada. Cynthia, que hasta ese momento había estado escondida en el hombro de mi madre, soltó un sollozo agudo, calculado perfectamente para generar lástima. «Oficial», gimió mi madre, lanzándose hacia adelante. «Esto es un abuso. Esa mujer está loca». Mi hija Cynthia solo estaba cuidando a su hermana y hubo un accidente con el cable. Un simple accidente. Y esta empleada nos trata como criminales. La oficial mujer miró a Cynthia, luego al monitor y finalmente a mí. Yo seguía inmóvil, observando todo. Mi garganta ardía como si hubiera tragado vidrios rotos. Quería hablar, quería gritar la verdad, pero mi instinto, ese nuevo instinto de supervivencia que acababa de nacer, me dijo, espera. Si hablaba ahora, si las acusaba, sería mi palabra contra la de ellas. Mi madre mentiría por Cynthia. Mi padre callaría por cobardía. Dirían que estaba delirando por los medicamentos, que estaba confundida por el trauma. Cynthia se iría con una advertencia y volvería a intentarlo, quizás con un método más sutil la próxima vez. Unas pastillas equivocadas. Una caída por las escaleras. No. Necesitaba ser más inteligente. Necesitaba acorralarlas. La paciente está despierta, notó la oficial, acercándose a mi cama. Señorita, ¿puede escucharnos? Asentí lentamente. Un movimiento casi imperceptible. ¿Puede decirnos qué pasó? Miré a Cynthia. Ella me miraba con una mezcla de terror y súplica. Sus ojos decían, por favor, no digas nada. Somos hermanas. Y detrás de esa súplica, la amenaza velada, si hablas, te vas a arrepentir.
Cerré los ojos y dejé escapar un gemido de dolor, fingiendo confusión. Agua, grazné. Mi voz sonaba como papel de lija. Está muy débil, intervino el médico de guardia que acababa de entrar. Acaba de salir de un coma de 3 días y sufrió un shock por la desconexión del equipo. No está en condiciones de dar una declaración formal ahora. Bien, dijo el oficial. Pero tenemos que llevar a los implicados a la delegación para tomar declaraciones preliminares. La enfermera sostiene que fue intencional. No voy a ir a ninguna parte, gritó Cynthia. Señorita, o viene por las buenas o le ponemos las esposas aquí mismo por alteración del orden y obstrucción de la labor médica, dijo la oficial mujer, sin paciencia. Mi madre palideció. La vergüenza social era su mayor miedo. Está bien, está bien. Iremos. Pero llamaré a nuestro abogado. Esto es inaudito. Maritza, hija, diles que no fue nada, diles. No respondí. Me giré hacia la pared. Cuando finalmente se los llevaron, dejando la habitación en un silencio bendito, solo quedamos la enfermera Yolanda y yo. Ella se acercó para ajustar el goteo de mi suero. Sus movimientos eran suaves, contrastando con la ferocidad que había mostrado hace unos minutos. Sé que estás fingiendo, dijo Yolanda en voz baja, sin mirarme. Sé que estás más lúcida de lo que aparentas. Vi cómo la miraste. Giré la cabeza para mirarla. Sus ojos oscuros eran inteligentes y cansados. Gracias, susurré. Esta vez mi voz fue más firme. No me des las gracias. Solo hice mi trabajo. Odio a los abusadores, Yolanda suspiró y se cruzó de brazos. Escucha, niña. Esa familia tuya son peligrosos. He visto muchas cosas en este hospital, pero la frialdad de tu hermana al arrancar ese cable, eso no fue un accidente. Lo sé, dije. Las lágrimas, calientes y amargas, empezaron a rodar por mis mejillas. No por tristeza, sino por la confirmación de una verdad horrorosa. Ella quería mi departamento. ¿Por un departamento? Yolanda negó con la cabeza, incrédula. La gente mata por mucho menos, supongo. ¿Qué vas a hacer? Necesito pedirte un favor enorme, Yolanda. ¿Puedo llamarte Yolanda? Claro. ¿Qué necesitas? Necesito un teléfono. Y necesito que no le digas a nadie que estoy totalmente despierta. En el reporte médico, pon que estoy intermitente, confundida. Necesito que crean que sigo siendo vulnerable. Yolanda me estudió durante un segundo largo. Luego, sonrió. Una sonrisa cómplice. Entendido. A veces, la medicina requiere un poco de creatividad. Ten. Sacó su celular personal del bolsillo y me lo tendió. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número. No llamé a la policía. No llamé a un amigo. Llamé a la única persona en mi familia que no tenía la brújula moral rota. ¿Bueno? La voz al otro lado sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. Tía Beatriz, soy yo. Maritza. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un grito ahogado. ¡Hija! ¡Dios mío! Tu padre me dijo que estabas en las últimas. Que ya estaban preparando el funeral. No estoy muerta, tía. Pero lo estaré si no me sacas de aquí. Le conté todo. Le conté sobre el cable, sobre las palabras de Cynthia, sobre la complicidad silenciosa de mi madre. Escuché a mi tía jadear, maldecir y llorar de rabia. Esa maldita víbora, siempre supe que Cynthia estaba podrida, pero esto es el mal puro. Tía, escúchame. Necesito desaparecer. No puedo volver a mi casa, ellos tienen llaves. No puedo ir a mi departamento, es lo primero que van a buscar. Te vienes conmigo, dijo Beatriz inmediatamente. A la casa de campo en Cuernavaca. Nadie va allá. Está a nombre de mi exmarido, tu madre ni se acuerda de que existe. Sí. Pero necesito algo más. Necesito que me ayudes a tenderles una trampa.
Lo que sea, mi niña. Lo que sea. Mientras esperaba a que mi tía llegara, mi mente viajó 2 días atrás, al evento que, ahora me doy cuenta, fue el detonante de todo esto. Fue un martes por la noche. Había llegado a casa de mis padres a dejarles unas compras del supermercado, porque, por supuesto, yo pagaba su comida. Al entrar a mi antigua habitación, que usaba como oficina cuando los visitaba, encontré a Cynthia agachada frente a mi caja fuerte personal. Había probado varias combinaciones. Estaba furiosa, golpeando el metal. ¿Qué haces?, le había preguntado, soltando las bolsas de comida. Cynthia se levantó de un salto, sin mostrar ni una pizca de vergüenza. Busco los papeles de la casa. Mamá dice que quieres venderla. No puedes venderla, Maritza. Es el patrimonio de la familia. Es mi casa, le grité, algo que rara vez hacía. Y no la voy a vender, pero tampoco voy a dejar que tú te metas en mis cosas. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que tú tienes todo y yo no tengo nada, me escupió ella, con los ojos inyectados en sangre. Tú con tu éxito, tus viajes, tu penthouse, y yo aquí, pidiéndole dinero a papá para cigarros. Eres una egoísta. Deberías compartir. Si fueras una buena hermana, pondrías el penthouse a mi nombre para que yo pudiera tener seguridad. ¿Estás loca? Trabajo para pagar eso. Tú tienes 32 años, Cynthia. Trabaja. Esa noche vi algo en sus ojos. Un odio tan profundo que me dio escalofríos. Y esa misma noche tomé una decisión. A la mañana siguiente, horas antes del accidente, fui a ver al licenciado Serrano. El recuerdo de esa reunión en el despacho del abogado era mi mayor consuelo ahora. Recordé el peso de la pluma Montblanc en mi mano. Recordé el sonido del sello al estamparse contra el papel. Clac, clac. El sonido de mi seguridad. La puerta de la habitación se abrió de nuevo. Era mi tía Beatriz. Tenía los ojos rojos, pero la mandíbula apretada con determinación. Detrás de ella venía Yolanda. El médico firmó el alta voluntaria bajo custodia familiar, dijo Yolanda en voz baja. Tienen 10 minutos antes de que el cambio de turno traiga a más gente. Sáquenla por el elevador de carga. Gracias, Yolanda, le dije, apretando su mano. Eres un ángel. No soy un ángel, soy una enfermera encabronada, guiñó el ojo. Y guarda ese vídeo. ¿Qué vídeo? Pregunté. Las cámaras de seguridad del pasillo y... Yolanda señaló una pequeña luz roja parpadeante en la esquina superior de la habitación, casi invisible junto al detector de humo. Y la cámara interna de monitoreo de la UCI. Graba audio y vídeo. Ya hice una copia en una USB. Está en tu bolsa de pertenencias. Sentí un escalofrío de pura satisfacción recorrer mi espina dorsal. Tenía el arma humeante. Salimos del hospital como fugitivos en la noche. El aire fresco de la Ciudad de México golpeó mi cara, trayendo consigo el olor a tacos callejeros y smog. Nunca había olido algo tan maravilloso. Era el olor de estar viva. Subimos a la camioneta vieja de mi tía. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás, hacia la ventana iluminada del 3er piso. Disfruten su libertad mientras puedan, familia, pensé. Porque el reloj ha empezado a correr hacia atrás. Amigos, estamos a la mitad de esta historia de traición y venganza. Si ya sienten la rabia que siente Maritza y quieren ver cómo cae la hermana dorada, por favor denle un like gigante a este vídeo ahora mismo. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia de justicia. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan hoy. Quiero saludar a toda nuestra comunidad de habla hispana. La casa de campo de mi tía Beatriz en Cuernavaca era un refugio de piedra y madera rodeado de bugambillas. Era el lugar perfecto para sanar y, más importante aún, para planear. Durante los siguientes 7 días, ejecuté la fase 1 de mi plan, el silencio absoluto. No hay nada que aterrorice más a un culpable que el silencio de su víctima. Si yo hubiera gritado, si hubiera amenazado, ellos habrían sabido a qué atenerse. Se habrían preparado para una guerra abierta.
Pero al desaparecer, al cortar toda comunicación, les quité el control. Les dejé solos con sus paranoias. Me pasaba los días sentada en el jardín, con la pierna en alto, viendo cómo mi teléfono, que ahora mantenía encendido pero en silencio, se iluminaba como un árbol de Navidad enloquecido. Llamada perdida, mamá, 42, llamada perdida, papá, 20, llamada perdida, Cintia, 68, mensaje de WhatsApp de Cintia, hace 5 minutos Maritza. ¿Dónde estás? Estamos muy preocupados. Por favor contesta. Mamá está con la presión alta. No nos hagas esto. Leí el mensaje y tomé un sorbo de mi té helado. Preocupados, pensé con amargura. Preocupados porque la gallina de los huevos de oro se escapó del corral. 2 días después, el tono de los mensajes cambió. El miedo empezó a filtrarse. Maritza, la policía vino a casa otra vez. Nos entregaron un citatorio para declarar sobre el incidente. Necesitamos que vengas y les digas que fue un error. Si no vienes, podrían arrestar a tu hermana preventivamente. Eres una egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me reí en voz alta. Una risa seca y sin humor. Todo lo que han hecho por mí y cómo quitarme mis ahorros, cómo hacerme sentir menos que nada, cómo intentar matarme. Al 5.º día llegó la desesperación. Hermanita, por favor. Te lo ruego. Hablemos. Sé que estás enojada. Tienes razón. Me porté mal. Pero somos sangre. No puedes dejar que me lleven a la cárcel. Te prometo que te voy a pagar todo lo que te debo. Te prometo que te voy a cuidar. Era patético. Y era el momento exacto para atacar. Llamé al licenciado Serrano. Licenciado, es hora, dije. ¿Estás segura, Maritza? Su voz de anciano sonaba grave y profesional. Una vez que enviemos este correo, no hay vuelta atrás. Se desatará el infierno. Ya estoy en el infierno, licenciado. Solo quiero asegurarme de que ellos también se quemen. Envíelo. 1 hora después, una notificación llegó a los correos electrónicos de mi padre, mi madre y Cintia. Asunto: resolución de bienes y patrimonio de la esrita. Maritza. El correo decía lo siguiente: a petición de mi cliente, la señorita Maritza, quien se encuentra en un estado de salud delicado y emocionalmente frágil tras el incidente, se convoca a la familia a una reunión extraordinaria en mi despacho. El objetivo es dar lectura a las disposiciones finales sobre sus activos inmobiliarios, incluyendo el penthouse en Santa Fe, y cerrar cualquier disputa legal pendiente. La señorita Maritza desea dejar todo en orden para encontrar paz. Era la carnada perfecta. Usé las palabras clave que sabía que activarían su codicia: disposiciones finales, penthouse, paz. Ellos interpretarían esto como mi rendición. Pensarían que estaba tan asustada, o tan enferma, o tan harta, que había decidido cederles el departamento a cambio de que me dejaran en paz. O peor, pensarían que me estaba muriendo y estaba haciendo mi testamento. A la mañana siguiente me vestí para la batalla. No me puse ropa deportiva ni pijama. Me puse mi mejor traje sastre negro, unos lentes oscuros grandes para ocultar las ojeras y para intimidar, y me maquillé para resaltar mi palidez. Quería parecer un fantasma vengativo. Mi tía Beatriz condujo hasta la Ciudad de México. Entramos al edificio corporativo en Reforma donde estaba el despacho del licenciado Serrano. Subimos al piso 40. La vista desde la sala de juntas era imponente. Toda la ciudad se extendía a nuestros pies, un monstruo de concreto y cristal. A las 10 en punto, la puerta se abrió. Entraron. Mi padre venía con su traje de los domingos, que le quedaba grande y olía a naftalina. Mi madre traía puesto un vestido de flores demasiado alegre para la ocasión y su bolsa de imitación de marca, colgada del brazo como un escudo. ¿Y Cintia? Dios mío, Cintia. Llevaba un vestido rojo. Rojo sangre, ajustado, corto. Llevaba tacones de aguja y los labios pintados a juego. No parecía alguien arrepentida.
No parecía alguien preocupada por su hermana delicada. Parecía alguien que venía a recoger un premio de lotería. Al verme sentada en la cabecera de la mesa de caoba, su paso vaciló por un segundo. Pero luego vio mi bastón, que usaba por la pierna lastimada, y mi palidez, y su confianza regresó. «Maritza», exclamó mi madre, abriendo los brazos. «Hija ingrata. Nos tenías con el alma en un hilo». Hizo el amago de acercarse a abrazarme, pero mi tía Beatriz dio un paso al frente, interponiéndose como un muro de ladrillos. «Atrás», dijo Beatriz, con una voz que podría congelar el agua. «Nadie toca a Maritza. Siéntense». «Tú siempre metiéndote donde no te llaman», Beatriz, le escupió mi madre, pero se sentó, intimidada. Cintia se sentó frente a mí. Me miró de arriba a abajo, evaluando los daños. Luego, sonrió. Esa sonrisita torcida que solía hacerme sentir pequeña. «Te ves fatal, hermanita», dijo. «Deberías haberte quedado en el hospital. Pero bueno, me alegra que hayas entrado en razón. No queríamos hacer esto por las malas». «¿Por las malas?», repetí, mi voz suave pero firme. «¿Te refieres a intentar matarme, Cintia?». Cintia soltó una risa nerviosa y miró al abogado, que estaba organizando papeles en silencio. «Ay, por favor. Qué dramática. Fue un accidente. Ya se lo dijimos a la policía. Pero bueno, estamos aquí para arreglar las cosas, ¿no?». El correo decía algo sobre el penthouse. Su impaciencia era palpable. Casi podía ver la baba caer de su boca. «Sí», dijo el licenciado Serrano, levantando la vista por encima de sus lentes. «Estamos aquí para hablar del penthouse. Y de las deudas». «¿Deudas?», preguntó mi padre, palideciendo. «Sí, señor Gustavo. Antes de hablar de activos, debemos balancear los pasivos». El abogado proyectó una imagen en la pantalla de la pared. Era una hoja de cálculo de Excel. «Aquí tenemos un desglose de los gastos que la señorita Maritza ha cubierto para esta familia en los últimos 5 años». Empezó a leer, y con cada cifra, el aire en la habitación se volvía más denso. «Pago de deuda de juego del señor Gustavo en 2021, 850.000 pesos. Capital semilla para la boutique Cintia Fashion, negocio fallido 1.200.000 pesos. Cirugías estéticas y viajes de la señora Lourdes, 350.000 pesos. Mensualidades de la camioneta de la señorita Cintia, 480.000 pesos». El abogado hizo una pausa dramática. «Total, 2.880.000 pesos. Casi 3 millones de pesos que mi clienta ha inyectado a esta familia sin recibir retorno alguno». «Bueno, es familia», dijo mi madre, a la defensiva. «El dinero va y viene. Ella tiene un buen trabajo. Es su deber ayudar». «¿Era su deber?», corrigió el abogado. «Hoy, Maritza ha decidido condonar esa deuda. No les va a cobrar ni un peso de eso». Los ojos de Cintia brillaron. «¿Ves?», le dijo a mi madre, dándole un codazo. «Te dije que iba a ceder. Maritza sabe que no puede con todo». «Gracias, hermanita. Es un buen gesto. Ahora, ¿dónde firmo para lo del departamento?». «Ya tengo a los mudanceros listos para la próxima semana». Me quedé mirándola, fascinada por su audacia. Ya tenía a los mudanceros. Ni siquiera esperaba a que yo saliera de la reunión. «Tienes mucha prisa, Cintia», dije. «Bueno, el lugar necesita remodelación. Y tú, bueno, tú necesitas descansar en un lugar más modesto. Más acorde a tu nueva realidad de enferma. Yo cuidaré el penthouse por ti. Será el nuevo cuartel general de la familia». «El licenciado Serrano tiene un documento más para leer», dije, recostándome en mi silla. «Escuchen con atención». El abogado tomó una hoja de papel bond grueso, con sellos oficiales y firmas notariadas. Con fecha del 12 de octubre de 2025, a las 9 de la mañana, leyó Serrano, la señorita Maritza transfirió la titularidad absoluta y los derechos de propiedad del inmueble ubicado en Avenida Santa
C número 402, Penthouse B. Cynthia se inclinó hacia adelante, con la pluma en la mano, lista para firmar su victoria. A favor de la entidad legal denominada Fideicomiso Esperanza, administrada por la Fundación Nacional para la Niñez Huérfana. El silencio que siguió fue absoluto. Fue como si el sonido hubiera sido succionado de la habitación. Cynthia parpadeó. 1, 2 veces. ¿Qué? Preguntó, con voz muy bajita. La propiedad ya no es mía, dije, disfrutando cada sílaba. La doné. Pertenece a los niños huérfanos de México. Tengo el derecho de vivir allí hasta que me muera, pero no puedo venderla, no puedo regalarla y, definitivamente, no puedo heredarla a mi hermana. ¿Qué? Repitió Cynthia, esta vez más fuerte, poniéndose de pie de un salto. ¿Qué hiciste? Lo que oíste, dije, sonriendo. Doné el Penthouse. Vale 25 millones de pesos. Y ahora es de los niños. ¡Maldita loca!, gritó mi madre, agarrándose el pecho. ¿Cómo pudiste? Es el patrimonio de la familia. Es nuestro dinero. Era mi dinero, mamá. Mío. Yo lo gané. Yo lo pagué. Y yo decidí que prefiero que vivan allí 100 niños desconocidos antes que dejar que Cynthia ponga un solo pie dentro. Cynthia estaba temblando. Su cara roja se estaba poniendo morada. Parecía que iba a explotar. Tú lo hiciste a propósito. Chilló, señalándome con un dedo tembloroso. Sabías que yo lo quería. Lo hiciste para joderme. Sí, admití tranquilamente. Lo hice para proteger mi vida. Porque sabía que mientras yo tuviera ese departamento, tú tendrías una razón para desear mi muerte. Así que eliminé la tentación. Ahora valgo más viva que muerta para ustedes. O bueno, valía. Voy a impugnar eso, gritó Cynthia, golpeando la mesa. Voy a decir que estabas loca. Que no estabas en tus cabales. Ese departamento es mío. Mío. No puedes impugnar nada, dijo el abogado. Se firmó ante notario, con testigos y certificados de salud mental, horas antes del accidente. Es blindado. Cynthia soltó un grito gutural, un sonido de animal herido, y lanzó su bolsa contra la pared. Se veía desquiciada. Te odio, gritó, lanzándose hacia mí. Te odio, perra envidiosa. Arruinaste mi vida. Mi tía Beatriz se preparó para interceptarla, pero yo levanté la mano. Espera, Cynthia. No has visto la mejor parte. ¿Qué más? Jadeó ella, con el pecho subiendo y bajando. ¿Qué más me quitaste? No te quité nada más. Pero tengo algo que mostrarte. Algo que explica por qué doné mi casa. Hice un gesto al abogado. Él presionó un botón en el control remoto. La pantalla gigante en la pared cobró vida. El vídeo comenzó a reproducirse. La imagen en la pantalla era nítida, de alta definición. Era una vista cenital de mi cama de hospital. Se veía la fecha y la hora en la esquina superior derecha. Todos en la sala se quedaron petrificados. En el vídeo se veía a Cynthia. Se veía cómo se aseguraba de que mamá saliera de la habitación. Se veía cómo se inclinaba sobre mí. El audio, captado por el micrófono de monitoreo de la UCI, se escuchó alto y claro a través de los altavoces de la sala de juntas. Mai siempre ha sido un estorbo, Maritza. Si te mueres hoy, mamá y papá estarán tristes un mes, pero luego se les pasará cuando los lleve a vivir al Penthouse. Adiós, Maritza. Y luego, la imagen brutal. La mano de Cynthia agarrando el cable. El tirón violento. El cuerpo de Cynthia retrocediendo. La alarma sonando. En la sala de juntas, nadie respiraba. Mi madre se llevó las manos a la boca, horrorizada. Mi padre se dejó caer en la silla, como si le hubieran cortado las cuerdas. Cynthia miraba la pantalla con los ojos desorbitados. Se veía a sí misma cometiendo un crimen. Se escuchaba a sí misma confesando su motivo. El vídeo terminó.
La pantalla se fue a negro. Me volví hacia Cynthia. Adiós, Maritza, repetí sus palabras. Eso fue lo que dijiste. No fue un accidente. Fue un intento de ejecución. Me querías matar por unos metros cuadrados de mármol y vidrio. Cynthia estaba temblando violentamente. Miró a mamá, buscando su apoyo habitual. Mamá, eso está editado. Es inteligencia artificial. Ellos lo fabricaron. Pero esta vez, incluso la ceguera de mi madre tenía un límite. La claridad del vídeo, la crueldad de la voz de su hija favorita, era innegable. Cynthia, susurró mi madre. ¿Tú dijiste eso? Lo hice por nosotros. Gritó Cynthia, desesperada, admitiéndolo todo. Necesitábamos el dinero. Ella no comparte. Ella es la mala. En ese momento, la puerta principal de la sala de juntas se abrió de nuevo. No eran los meseros con café. Eran 2 agentes de la Fiscalía General de Justicia. ¿Cynthia Morales? Preguntó el agente al mando, mostrando su placa. Cynthia retrocedió hasta chocar contra la ventana. No. No. Tenemos una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio en grado de tentativa con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, además de vínculo de parentesco. El agente sacó las esposas. El sonido metálico resonó en la habitación como una sentencia. No. Mamá, haz algo. Chilló Cynthia mientras los agentes la agarraban de los brazos. Intentó patalear, pero no tenía escapatoria. Señora, señor, dijo el abogado serrano dirigiéndose a mis padres. Les sugiero que no interfieran o serán acusados de encubrimiento. Cynthia fue esposada con las manos a la espalda. Su vestido rojo se arrugó. Su maquillaje estaba corrido. Ya no parecía una modelo de Instagram. Parecía lo que era, una criminal. Mientras la arrastraban hacia la puerta, pasando junto a mí, se detuvo un segundo. Me miró con puro veneno. Ojalá te hubieras muerto, siseo. Lo sé, le respondí, mirándola directamente a los ojos sin parpadear. Pero sobreviví. Y eso es lo que más te duele. La sacaron de la sala. Sus gritos se escucharon en el pasillo hasta que el elevador se cerró. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Mi madre estaba llorando, un llanto roto y feo. Mi padre miraba sus manos. Maritza, empezó mi madre, levantando la vista. Hija, tenemos que conseguirle un abogado. Es tu hermana. ¿Tienes que retirar los cargos? El vídeo, podemos decir que... La miré con incredulidad. Incluso ahora. Incluso después de ver cómo su hija favorita intentaba matarme, me pedía que la salvara. No, dije. Me levanté, apoyándome en mi bastón. Me sentía cansada, pero increíblemente ligera. No voy a retirar nada. Ella va a ir a la cárcel. ¿Y ustedes? Saqué un sobre blanco de mi bolso. Lo deslicé sobre la mesa hacia ellos. ¿Qué es esto? Preguntó mi padre. Es un aviso de desalojo, dije. La casa en la colonia del Valle donde viven. Está a mi nombre. Les he permitido vivir ahí gratis durante 10 años. Pero eso se acabó. ¿Nos estás corriendo? Mi madre me miró como si yo fuera el monstruo. Les estoy dando 30 días. 30 días para empacar sus cosas y buscar otro lugar. Después de eso, cambiaré las cerraduras y pondré la casa en venta. El dinero de la venta también irá a la fundación de los niños. No puedes hacernos esto, gritó mi madre. Somos tus padres. Estamos viejos. Tienen la pensión de papá. Y tienen salud. Arréglenselas. Tal vez así aprendan lo que yo tuve que aprender a los 18 años, que en esta vida nadie te regala nada. Maritza, por favor, suplicó mi padre. Vámonos, tía Beatriz, dije, dándome la vuelta. Aquí huele a hipocresía.
Salimos de la oficina, dejando a mis padres llorando sobre la mesa de caoba, lamentando no la pérdida de su hija, sino la pérdida de su estilo de vida. Han pasado 6 meses desde ese día. Estoy sentada en la terraza de mi penthouse. El sol se está poniendo sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de colores violeta y naranja. Tengo una copa de vino tinto en la mano y a mis pies duerme Suerte, un perro callejero que adopté de la fundación a la que doné mi casa. Cynthia fue sentenciada a 8 años de prisión. El vídeo fue una prueba irrefutable. Sin mi dinero para pagar una defensa costosa, el abogado de oficio no pudo hacer mucho. Mis padres vendieron sus joyas y el coche para intentar ayudarla, pero no fue suficiente. Ahora viven en un pequeño departamento de renta en una zona popular, lejos de sus clubes sociales y sus apariencias. No he vuelto a hablar con ellos. A veces, la soledad se siente extraña. Extraño la idea de tener una familia, pero no extraño a mi familia. He aprendido una lección brutal pero necesaria: la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. El karma no es una venganza del universo, es el espejo de tus propias acciones. Cynthia sembró envidia y cosechó una celda de concreto. Mis padres sembraron negligencia y cosecharon soledad. Yo sembré límites y coseché paz. Mirando hacia la ciudad, me pregunto si fui demasiado dura. Me pregunto si debería haber perdonado. Pero luego, toco la cicatriz en mi pecho donde estaba el sensor, y recuerdo el sonido del pitido plano de la muerte. Y sé que hice lo correcto. Si estuvieras en mi lugar, con el poder de destruir a quien intentó matarte o perdonarlo por ser familia, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías donado tu fortuna solo para que ellos no la tuvieran? ¿Soy una villana por dejar a mis padres en la calle? ¿O soy una sobreviviente que finalmente se puso a sí misma en primer lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si este relato te hizo sentir algo, por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas la próxima historia de drama, traición y justicia. Nos vemos en la próxima.